Bien. Lo voy a dividir en 2 videollamadas, ¿sale? En 2 videos para que también no pese mucho al momento de que ustedes lo necesiten consultar. Bien, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica entonces, no? Que es esta de, en resumidas cuentas, la energía no se crea ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma. Bien, nos dice que los seres vivos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente. Esto ya lo vimos en las otras clases, ¿no? Y entonces los organismos oxidan carbohidratos y convierten la energía almacenada en estos enlaces químicos en otras formas de energía, como por ejemplo aquí, ¿no? La oxidación de la glucosa. Tenemos C6H12O6, que esta es la glucosa, más 6 moléculas de oxígeno, de bioxígeno, que nos da como resultado cuando se pasan por la ruta metabólica. Pues nos da 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más una molécula de adenosín trifosfato y nos produce calor, ¿no? Bien. Entonces aquí nos dice en la primera ley de la termodinámica que, como habíamos mencionado anteriormente, la energía no puede ser destruida ni creada, solo transformada, al igual que la materia, ¿no? Entonces aquí tenemos que bueno, tenemos estas dos fórmulas, donde este triángulo con la E nos representa el incremento energético en un punto del sistema, donde Q es la energía absorbida o utilizada y W es el trabajo utilizado o excedido, ¿no? Si es trabajo utilizado se toma como más y si es trabajo excedido se toma como menos. Entonces, ¿qué nos dicen estas fórmulas? Que el incremento energético en un punto del sistema puede ser la energía absorbida más el trabajo utilizado. O puede ser la energía absorbida menos el trabajo excedido. ¿Sale? Un segundo. A ver. Ok. Bien. Sí, esto entonces nos dice la primera ley de la termodinámica. Un segundito, jóvenes. Gracias por su paciencia, jóvenes. Sí, no se preocupe, Laura. De todos modos, se está grabando la clase, entonces ya lo que se llegó a perder, lo puede consultar en un rato más. Voy a dividir la clase en 2 videos para que no haya tanto problema, ¿sale? A la hora de que los descarguen. Bien. Entonces veíamos que otra parte de este tema es la entalpía, ¿no? ¿Qué es la entalpía? Que la podemos ver representada así, ¿no? Un triángulo y una H. Un triángulo hacia arriba y una H. Esto nos representa la medida del cambio de energía que ocurre en un proceso a presión constante. Recordemos que pues bueno, dependiendo de la presión es la cantidad de energía que se tiene que utilizar en algunos procesos, ¿no? Y bueno, entonces aquí nos dice que H es igual a E más PV, ¿no? ¿Y alguien me quiere decir qué significa PV? ¿Alguien sabe?
¿Alguien lo llegó a ver en algún momento? ¿No? Bueno, pues aquí lo dice, ¿no? PV es el trabajo de presión y volumen. Entonces, la H nos representa la entalpía. Y la E nos representa la energía, ¿no? También la podemos ver como en algunas fórmulas como una U, ¿sale? Entonces, si hay un intercambio de energía, va a ser el resultado de la energía, perdón, una entalpía, perdón, nos va a representar la energía más la presión constante. Y bueno, el cambio de entalpía depende únicamente del estado inicial y final de la reacción. Como nos decía aquí, ¿no? El calor generado en una transformación neta es independiente a la vía seguida por la conversión. No importa cuál fue la vía que se utilizó, lo importante es aquí, ¿no? El estado inicial y el estado final de la reacción. Entonces nos dice que a un volumen constante, la entalpía es igual a la energía. Si el sistema es una reacción química, la entalpía es el calor de reacción a presión constante. ¿Sale? Y entonces, si la entalpía es menor a 0, si cuando hagamos el cálculo la entalpía nos sale que es mayor a 0, disculpen, la reacción se tomaría como endotérmica. Y si la entalpía nos resulta que es menor que 0, en nuestro cálculo, la reacción se tomaría como una reacción exotérmica, ¿no? A ver. Jesús, por favor, dígame qué es una reacción endotérmica. Mientras que Laura, dígame por favor qué es una reacción exotérmica. Bien, en lo que responden, vamos a pasar a... Sí, faltan 4 diapositivas. Yo creo que sí nos da tiempo de la próxima presentación. Bien,
Entonces, lo que vemos después es la eficiencia energética, porque finalmente, como veíamos al inicio, todo esto de la bioenergética nos pretende saber también cuál es la eficiencia energética de los procesos de síntesis en animales monogástricos, es decir, que tienen un estómago, un aparato digestivo, ¿no? Entonces, tenemos que aquí, esta es la síntesis, qué tipo de síntesis fue, y la eficiencia energética que nos da, ¿no? Es decir, en valor calórico de producto formado sobre el valor calórico de los precursores de la síntesis. Es decir, cuánto se ganó de energéticamente después de haberse consumido, ¿sale? Entonces, tenemos aquí que la síntesis de la grasa como grasa de alimento o como glucosa o como proteína hacia grasa corporal, la energía... Un momentito. Okay. Bien. Al transformarse, al hacerse la síntesis de estos tipos de moléculas a grasa corporal, la eficiencia energética de estas es, en cuanto a grasa, como calorías, sería de 90 a 98 si fuera a partir de la grasa del alimento. Si fue a partir de la glucosa, lo que nos da son de 75 a 80 calorías y de una proteína de 50 a 60. Si nos damos cuenta aquí, la eficiencia energética mayor nos la da la grasa de alimento, ¿no? Y bueno, eso significa que si consumimos una grasa como alimento, obviamente pues vamos a obtener más, tiene más eficiencia energética, ¿no? Pero, por lo mismo, si no la consumimos, se acumula más energía. Tenemos más energía acumulada, o también lo podemos traducir en que necesitamos un mayor esfuerzo para poder consumir esta energía, ¿no? Después tenemos aquí a los carbohidratos. Si hacemos una síntesis de carbohidratos, a partir del ácido láctico hacia la glucosa, tenemos una eficiencia energética de 92, ¿no? Calorías. Si a partir de la glucosa lo transformamos en glucógeno, nos da a 94 calorías, ¿no? Que igual sigue siendo bastante alta, ¿no? En comparación de que si la ponemos como grasa corporal. Y si tenemos, a partir de la glucosa, vamos a la lactosa, pues tenemos, igual 94 calorías, ¿no? Al igual que de glucosa a glucógeno. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la eficiencia energética de una grasa de alimento a grasa corporal es la misma, casi la misma, de la eficiencia energética de los carbohidratos hacia la glucosa, glucógeno y lactosa, es casi la misma, ¿no? Entonces es casi la misma eficiencia energética de la grasa a los carbohidratos, de la síntesis de los carbohidratos, ¿no? En cambio, si es de la glucosa o proteína a la grasa corporal, es mucho menor la eficiencia energética. Y finalmente, si es una síntesis de proteínas, esta se hace a partir de los aminoácidos y nos da como resultado una proteína, la eficiencia energética es de 67, ¿no? Más o menos como si fuera una síntesis de glucosa o proteína hacia una grasa corporal, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos cuáles son las eficiencias energéticas. Sí, y dependiendo del, ¿cómo le llamamos? Del compuesto inicial hacia el compuesto final, ¿cuál es la eficiencia energética? Y bueno, tenemos después el equivalente calórico para obtener ATP por oxidación, ¿no? Utilizando el oxígeno. En estas tablitas nos pueden ayudar bastante al momento de hacer tablas nutricionales
en cuanto a los mamíferos en general, ¿no? Por lo menos los mamíferos. Y bueno, aquí nos divide la tablita, ¿no? En nutrientes, calorías de combustión, que está medido en kilojoules sobre mol. También tenemos ATP por mol de nutriente, cuánto ATP hay por cada mol de nutriente, y la energía para formar un mol de ATP. ¿Cuánta energía se necesita para que haya un mol de ATP, ¿no? Y bueno, los kilojoules son por cada 100 gramos. Y es un mol de ATP sobre un mol de peso molecular aproximado del 100. Bien, estos son como las cantidades, las unidades que se toman en cuenta, ¿no? Pero aquí lo importante es saber cuánto ATP nos produce cada nutriente, ¿no? O cuánta energía se necesita para formar un mol de ATP dependiendo del nutriente. Por ejemplo, tenemos aquí la glucosa, ¿no? Las calorías de combustión que se necesitan son 2816 y se pueden generar 38 ATPs por mol de nutriente. ¿Y cuánta energía se necesita para formar un mol de nutriente? De 74 a 100, ¿no? En cambio, en el ácido esteárico, pues para empezar tiene más calorías de combustión, ¿no? Y por lo tanto también nos da más ATPs por cada mol de nutriente. Y la energía para formar estos moles ya no difiere tanto, ¿no? De la glucosa. Si aquí sí, la energía para formar un mol de ATP, no necesita tanto, perdón. Y bueno, así nos vamos, ¿no? El ácido acético con 816 calorías nos da 10 ATPs por cada nutriente de mol. Y aquí ya es más energía necesaria para formar un mol de ATP. En cambio, el ácido propiónico nos da 1536 calorías de combustión, lo que genera 18 ATPs y nos da energía un poco más baja que el ácido acético. Se necesita un poco menos energía que el ácido acético para formar un mol de ATP, pero más que el ácido esteárico o la glucosa, ¿no? Lo mismo con el ácido butírico. Nos da 27 kilocalorías por esta cantidad de calor de combustión, que si nos damos cuenta es menor que la de glucosa, pero mayor que la de ácido acético. Y nos da 27 ATPs, ¿no? Y así sucesivamente. Y bueno, finalmente para las proteínas, esta nos da 2143 calorías de combustión y nos da de 22 a más ATPs por mol de nutriente, ¿no? Y aquí se necesita mucha más energía para formar un mol de ATP a partir de proteínas. ¿Sale? Bien. Ya casi acabamos con esta presentación. Nos faltan 2 diapositivas y después pasamos a otra. Vamos algo atrasados, pero espero que con esta clase nos podamos nivelar un poco más, ¿sale? Bien. ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica? Pues nos dice que en toda transferencia energética se genera energía calórica, la cual puede ser fijada en el tejido, utilizada como trabajo o perderse en forma de calor, ¿no? Una entropía. Y bueno, los animales entonces disipan el calor constantemente. Y bueno, nos dan esta fórmula, ¿no?
¿Qué significa el triángulo? Y la H es el cambio de contenido calórico, ¿no? O antes lo veíamos como la entalpía, ¿no? Aquí, la entalpía. Entonces, el cambio de contenido calórico es igual a la energía libre aprovechable menos la temperatura absoluta multiplicado por la pérdida de energía como calor, entropía, ¿no? Entonces, para saber el cambio de contenido calórico en un proceso metabólico, se necesita saber cuánto hay de energía aprovechable, cuál es la temperatura absoluta de esta reacción y cuál es la pérdida de energía como calor. Cuánto se pierde de energía, ¿no? Y bueno, finalmente hay que distinguir el calor y la temperatura, ¿no? Aquí el calor, porque podríamos pensar que es lo mismo, ¿no? Pero no lo es. Cuando hablamos de física o química o biología, son cosas diferentes, ¿no? El calor es la forma no ordenada de energía que se disipa y no puede ser fijada por el organismo, como lo habíamos visto antes, ¿no? Es energía que ya no se puede utilizar por los seres vivos, entonces se libera, se disipa, ¿no? Aunque sigue siendo un tipo de energía, ya no la podemos utilizar. Y la temperatura, en cambio, es una manifestación absoluta del calor retenido por un cuerpo en un momento dado. ¿Sale? Es una forma de manifestar el calor retenido por un cuerpo, ya sea una persona, un animal, una cosa, un sistema, ¿no? Muy bien. Entonces, no son lo mismo, ¿no? El calor es una forma no ordenada de energía y la temperatura una manifestación del calor retenido, ¿sale? Es decir, una manifestación de esta forma de energía. Muy bien. Ya contestaron. Muy bien, muy bien. A ver. Jesús nos dice, la energía endotérmica a cualquier reacción química que absorbe energía. Exacto. Normalmente en forma de calor. Y Laura nos dice, la reacción ectotérmica es una reacción química que desprende energía, en forma de luz o calor. En ella la energía o la entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos. Exacto. Y nos dice su compañero Jesús también que la exotérmica, cualquier reacción química que desprende energía, ya sea luz o calor. Muy bien. A ver, déjenme les pongo sus puntitos. Y no se preocupe Renato, ahorita también le hacemos preguntas para que pueda tener su participación. Laura. Bien. Y Carmen Isidro nos dice, su compañera Carmen nos dice, el ejemplo de energía endotérmica es la descomposición química del agua en hidrógeno y oxígeno. Exacto. Y también la fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Porque necesitan energía, ¿no? Para poderse llevar a cabo. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes?
Lo que me contestan, déjenme abrir la siguiente presentación. Ok. Okay. Y déjenme rápidamente acomodo esto, porque como supieron sus compañeros, los que entraron al principio, tuve un problema con la computadora nuevamente y me borró parte de la presentación. Entonces, un momentito. Bien. Bien. Muy bien. Vamos a ver si alguien respondió, si tienen preguntas. Sí, ya estoy presentando. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? Está de color amarillo y dice metabolismo. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Un segundo, uno de sus compañeros quiere entrar. Ah, su compañera Dalia. Adelante. Ok. No ve nada. A ver, déjenme les envío rápido la presentación. También en esta presentación. Aquí está. Ay, no vean mi WhatsApp. No, jóvenes, por favor. Disculpen eso. Se supone que, pues, lo mejor es que nadie vea el WhatsApp de nadie. No es que haya algo que esconder, sino simplemente para la formalidad, ¿no? Pero bueno, ya les envié la presentación para que puedan ir siguiendo la clase. De todos modos, Carmen, le recomiendo nuevamente que salga y entre de la sesión. No, aquí sigue, ¿no? Para ver si ya puede ver la presentación, porque sus compañeros sí pueden. Entonces, seguramente es su internet o su dispositivo. Entonces, vamos a aprovechar estos casi 15 minutos, casi 20 minutos, para adelantar aquí. Bien, vamos a empezar ahora sí con el metabolismo. Esta parte es un poco compleja. Voy a tratar de darla lo más digerida posible. Pero ahora sí van a tener que leer un poco más de metabolismo. Puede que algunos, no estoy segura la verdad, ya tengan cierta práctica con esto. Bueno, ya hayan visto en otras... En grados anteriores partes del metabolismo, puede que otros no, entonces los que ya lo hayan visto lo van a tener un poco más sencillo que los que apenas lo ven, pero pues es cuestión de repetición, ¿no? Para entender estos temas. Y si lo entienden a la primera, muy bien, porque pues la verdad no es algo que muchos puedan hacer. Si lo hacen, muchas felicidades, y los que no se desesperen. Bien, antes de empezar con las rutas metabólicas como tal, vamos a empezar con primero lo primero, ¿no?
¿Qué son los compuestos orgánicos? Y antes de que lo vean. A ver. Renato. Dígame, por favor, ¿qué es un compuesto orgánico? ¿Y quién me puede decir qué es un grupo funcional? ¿Y quién me puede decir qué es un enlace covalente? ¿Y alguien me puede decir qué es un isómero? Ok. Un grupo funcional, nos dice su compañera Dalia, que es un átomo o conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada. Segundito, espérenme. Espérenme un momento. Un segundo. Ya, disculpen. A ver. Ok. A ver, primero vamos a leer el de su compañera Dalia. Y luego el de sus demás compañeros. Dice su compañera que un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos unido a una cadena carbonada representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos como el AR, para los compuestos aromáticos y son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Así es. Bastante completa su respuesta. Déjenme le pongo su punto. Bien. Luego, su compañero Renato. Un compuesto orgánico o molécula orgánica es un compuesto químico que contiene carbono formado por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Ajá. Bien. Y su compañera Carmen Isidro también nos dice, a ver, Renato, aquí está. Bien. Okay. Que los grupos funcionales, las propiedades de un compuesto de carbono dependen de arreglos en sus cadenas y tipos de átomos a los que están unidos, esto es, a su estructura.
Ajá. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que se le confieren propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Así es. A ver dónde está. Carmen Isidro. Bien. Su compañera Dalia también nos dice que un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares electrónicos. La mayoría de estos enlaces abarcan 2, 4 o 6 electrones, es decir, 1, 2 o 3 pares electrónicos. Así es. Y nos dice su compañera, bueno, Mayra Arriola, que un compuesto orgánico son compuestos de origen biológico producidos por seres vivos que se caracterizan por tener al carbono como elemento base, al que se unen otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Así es. Y recordemos que estos elementos son compuestos orgánicos, ¿sale? Perdón, elementos en su forma orgánica, porque hay elementos en forma inorgánica, ¿sale? Bien. Y nos dice su compañera Dalia también que en química los isómeros son moléculas o iones poliatómicos con fórmulas moleculares idénticas, es decir, el mismo número de átomos de cada elemento, pero con distintas disposiciones de átomos en el espacio. Así es. Muy bien. Dale acá, ¿no? Ok. Bastante bien, jóvenes. Bien, bien, bien. Ok, entonces. Vamos con los compuestos orgánicos. Veíamos entonces en resumidas cuentas que un compuesto orgánico es un compuesto de carbono unido por enlaces covalentes, ¿no? Y son además estos, ¿cómo se llaman? Está hecho por elementos. No, estos son los covalentes, perdón. Entonces por enlaces covalentes, ¿no? Es decir, de 2, de 4 o de 6 átomos para poder hacer la regla de octeto. Muy bien. Y son los compuestos que nosotros los seres vivos podemos procesar, ¿no? A excepción de los organismos autótrofos que convierten los compuestos inorgánicos, algunos compuestos inorgánicos en orgánicos, pero finalmente los que utilizan son los compuestos orgánicos. Y la única excepción, podríamos decir, son estas, ¿no? Lo veíamos aquí arriba, ¿no? Los quimiolitótrofos, donde los sus dadores electrónicos son los compuestos inorgánicos, ¿no? Entre otros compuestos. Okay. Bien. Y bueno, por enlace covalente, entonces tengamos en claro que aquí ahorita lo más importante es que está hecho por dos átomos no metálicos unidos, ¿sale? Y que comparten más de un electrón, por lo menos uno, y así llegar a la regla del octeto. Recordemos que los átomos, para ser estables, por decirlo de algún modo, deben de tener 8 átomos a su alrededor, ya sean suyos o compartidos. Y por eso, para poder ser estables, ser moléculas estables, se juntan con otros átomos hasta que cada átomo alrededor de él tiene 8 átomos, ¿no? Perdón, 8 electrones. Disculpen, estoy hablando de electrones. Debe de tener 8 electrones alrededor. Esa es la regla del octeto. Para poder ser estable. Y sí, los electrones que se comparten entre ellos son a través de enlaces
cuando hablamos de los enlaces covalentes. Y estos enlaces pueden ser simples, donde se comparten 2 electrones, uno de cada quien. Dobles, cuando se comparten 4 electrones en total, es decir, 2 de cada quien, o 3 y 1. Y enlaces triples, donde se comparten 6 electrones, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos nuestras fórmulas químicas de nuestros compuestos de carbono, nuestros compuestos orgánicos, estas estructuras químicas las podemos representar de varias formas, ¿no? Cuando los representamos de manera escrita, no con una estructura sino escrita, como en el caso de, me refiero a cuando ponemos la fórmula química, ¿no? Muchos compuestos pueden compartir la fórmula química, ¿sale? Entonces, los compuestos con la misma fórmula molecular, pero con estructuras diferentes, se les llama isómeros. Y estos isómeros tienen propiedades diferentes, ya sean físicas o químicas. Y entonces, la utilidad para los seres vivos varía dependiendo de la estructura. Como les digo, es la misma fórmula, pero diferente estructura, ¿no? Y entonces estos isómeros los suelen dividir en 3, ¿no? Los estructurales, los geométricos o diastereoisómeros y los enantiómetros, ¿no? Y los diastereoisómeros y los enantiómetros los podemos poner en una misma clasificación, que es los estereoisómeros de isomería espacial, ¿sale? Cuando hablamos de isómeros estructurales, hablamos de que cuando tienen la misma fórmula y lo que cambia en ellos es la estructura, es decir, la cadena, la posición y la función en ellos, ¿no? Y la función de estos isómeros es la que hace que haya diferencia en la función de estos isómeros, ¿no? Función química y física. Sus propiedades físicas y químicas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí, la fórmula química, ¿cuál sería? A ver, Renato, por favor, escriba la fórmula química que se encuentra en la imagen que representa a los isómeros isómeros estructurales. En la presentación. Ok. Y Laura, por favor, póngame la fórmula química. Escriba la fórmula química que se encuentra en la imagen que representa los isómeros, ¿cómo se llaman estos? Los isómeros, ¿cómo les dije? Geométricos. Un momento. O en este caso, los pone como isómeros diastereoisómeros. Bueno, isómeros cis-trans.
en la presentación. Ok. ¿Sale? Aquí están los ejemplos. Entonces, cuando hablamos de los isómeros estructurales, son estos compuestos que difieren en la disposición covalente de los átomos. Es decir, en cuanto a qué, en qué disposición, con qué átomo están enlazados, ¿no? Los otros átomos. ¿Con qué átomo de carbono, por ejemplo, están enlazados los otros átomos? Después, en cuanto a los isómeros geométricos, tenemos que son estos compuestos disculpen. Esto en cuanto a los estructurales. Ya cuando hablamos de los estereoisómeros, hablamos no solamente de la posición como tal, sino es de una isomería espacial, ya hablando un poco más en 3D, ¿no? Un segundito. Ya son las 6, chivo. Híjole, ya tienen clase con el compañero Basilio, ¿verdad? Tiene razón, Carmen. Gracias.